Los tres contendientes principales para presidir la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial son tres mujeres, y las tres vienen de la izquierda. Lenia Batres, con la que ya hablamos en largo aliento, Yasmín Esquivel, con la que nos falta hablar, y Loretta Ortiz, con la que hoy hablamos para preguntarle sobre el Poder Judicial que se va y el que viene, y cuáles son las ideas centrales de cómo debiera ser según ella. Bienvenidos a Largo Aliento. Loretta, hablé con varias alumnas suyas de Derecho. Me dijeron que es usted una maestra brillante y muy exigente. ¿Es usted una eminencia en asuntos de Derecho? Pues sí he estudiado toda mi vida. Desde joven me ha apasionado por el derecho. Tenía una definición de vocación desde pequeña porque me daba por solucionar todos los pleitos y conflictos en casa. Entonces hasta mi papá me puso de apodo Justita, porque siempre reclamaba por el derecho de mis hermanas, en fin, por el derecho de todas las personas que vivían en ese entonces en mi entorno. Y tuve una vocación muy definida, siempre supe que iba a estudiar Derecho. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos 5 mujeres, yo soy la mayor de 5 mujeres. ¿Y cuántos hombres? Ninguno, no, pura entonces mujer. Lideraba sí, al batallón femenino infantil. Sí, así es. Sí, muchas mujeres que sobresalen en el asunto político son primogénitas. ¿Sabía usted eso? No lo sabía. Hicimos hace años una serie que se llamó Mujeres y Poder y resultó que 9 de las 10 eran primogénitas. 9 de las 10, es una cifra importante. Sí. Ahora, en un país donde la gente tiene desconfianza de la justicia, ¿por qué estudiar leyes? Precisamente por eso, porque yo observaba desde joven, desde que estudié la carrera, que una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. Son cosas distintas. Sí. Y a mí me inconformaba, siempre me ha inconformado, que las soluciones pueden ser legales, entre comillas, y subrayado, pero no son justas. Y esto lo aprendí desde muy joven, es decir, veía no solamente las injusticias sociales, porque es cierto, soy de izquierda a izquierda, porque repruebo, no estoy conforme con la situación como está, bueno, ahorita está un poco mejor, pero siempre he sido una inconforme. La desigualdad social. De la desigualdad social y en el ámbito jurídico también, porque son los que tienen acceso a la justicia, son los que tienen dinero para pagar un abogado. Si no tienen dinero para pagar un abogado, pues no pueden acceder a la corte para empezar, o a unas instancias a las que deberían de tener derecho y que no lo tienen porque no tienen dinero, están en una situación desventajosa. O sea, un albañil hoy tiene un problema. Para acceder a la justicia necesita contratar a un abogado. Sí, tiene que contratar a un abogado. Está cañón, ¿no? Sí, es una situación muy injusta. Ahí es una injusticia. Sí. En otros países, por ejemplo, en Alemania, si no tienes dinero para pagar un abogado, para empezar, los abogados tienen el mismo arancel. A todos se les paga lo mismo. Wow. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, el que no pueda pagar un abogado para cualquier materia, no nada más para la penal, sino penal, administrativa, fiscal, civil,
mercantil, laboral, que es muy importante. Entonces, en Alemania, si tú demuestras que no tienes recursos para pagarlos, te ponen un abogado del Estado, pero que tiene las mismas características que tu contraparte. Es decir, además, porque si va uno, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si voy a pedir un defensor de oficio, pues me tengo que levantar a las 3, 4 de la mañana, pedir un defensor de oficio, pero los defensores de oficio, es decir, sí están preparados, sí tienen una carrera profesional, pero las que tienen, podríamos decir ahora en día, las especialidades, los conocimientos y las conexiones, normalmente son los que trabajan en despachos muy importantes y tienen acceso a la corte, a otras instancias que el común denominador de la población pues no tiene. Yo pongo como ejemplo, tenemos un trabajador de una empresa muy importante. Es este trabajador contra un jurídico de 100 abogados. Sí. Nunca va a haber igualdad. Sí. Entonces son los pobres, pero también es la clase media la que no puede acceder a la justicia. Por pagar un abogado. ¿Cuánto cuesta un abogado de esos cobran famosos? por hora. Cobran por hora. Por hora. En Estados Unidos cobran un promedio de $1,000 la hora. ¿Cuánto cobran acá? Yo creo que como anda a andar como en los $400, $500 la hora. En México. En México. ¿Qué tal? Loretta, fue usted miembro fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, como también su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti. Sí. Ustedes fueron una de esas, yo diría que son 10 familias que fundaron alrededor de López Obrador la actual izquierda política. ¿Cómo ocurrió eso? Sí, fui diputada del plurinominal. Del Partido del Trabajo. PT, exacto, Que del es Partido del Trabajo. afín a Morena. A Morena. Y que después derivó en la primera, pues los primeros en formar Morena, o sea, como partido, pero sí estábamos unidos al final como un pequeño grupo de los diputados que estábamos con Andrés Manuel, con el expresidente, y que fuimos la semilla esa constitutiva de Morena. Orgullosamente yo digo, sí, fui fundadora de Morena. Cuando fui diputada, conformar, que es lo que más trabajo me ha costado en la vida. Conformé, la última constitutiva de Morena se llevó a cabo en Colima. Hay que tomar en consideración que juntar a 3,000 personas el mismo momento con entonces era el IFE, que no había hasta la fecha un gobierno de oposición, que me atravesaron camiones en la carretera de Manzanillo a Colima para que no pudieran llegar las personas que iban a votar en ese momento. Entonces fueron situaciones dramáticas, pero sí se realizó. No se llevaron a cabo en contraste, las de Nuevo León ni las de Baja, pero la de Colima sí salió. ¿La boicotearon esas? La última, también. ¿Y cómo solucionó lo de los camiones? Pues, fue muy sencillo. Yo le dije en ese entonces a un amigo mío, me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Le digo, ahorita no es momento porque me decía, no, económicamente, ¿qué te doy? No, le digo, no es cuestión de dinero, acércate a las personas que están en los taxis, en los camiones, a todos los que están, me faltaban poquititos votos. Y entonces diles que vengan a la constitutiva, convéncelos de que es un momento muy importante. Y así fue. O sea, los que no llegaron por las carreteras, los sustituyó usted por personas con gente que estaban allí. Ahí, en los camiones, en los taxis, a todo, ¿no? Y puse a todo mundo, los que estábamos ahí, comprometidos con este movimiento y con esa constitutiva, nos movimos todos para sacar los votos que nos faltaban. Y los logramos, 3,006 personas votos. Loretta, en un mitin convocado para hablar con la gente de la reforma judicial, se presentó usted así.
Soy amiga de López Obrador y todas mis resoluciones en la Corte han sido para favorecer al pueblo. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ahora le voy a preguntar A ver, ¿por qué lo quiero ver. explicar? Conste que digo favorecer al pueblo. No estoy diciendo que al expresidente Andrés Manuel López Obrador, no estoy diciendo que a determinado partido político, no, al pueblo, porque yo hablo de que hay derechos, lo que le llamo los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales del pueblo que son justiciables y que se les debe reconocer. Voy a dar ejemplos. El primer asunto que yo llegué, que me lo cedieron, fue el de la energía eléctrica. La oposición presentó una acción, lo que le llaman una acción de inconstitucionalidad. Entonces yo presenté un proyecto de 600 páginas y había 2 controversias. La redacté personalmente, o sea, ni siquiera uno de mis secretarios de estudio y cuenta. Y esto lo tomé como una, o sea, yo creo que va a ser el caso más importante en mi vida. ¿Y cuál era el argumento? Que la energía eléctrica es un derecho fundamental de toda persona. Es curioso, en Brasil está en la Constitución, en Brasil, el derecho a la electricidad. No podemos pensar. Pues sí, debería ser. La electricidad, o sea, no podríamos tener esta información, no tendríamos derecho a la salud con la época de COVID, no tendríamos derecho a la educación, no tendríamos derecho a una vivienda digna, o sea, a la información. A la información, en fin, a todo. Sí, claro. Somos dependientes de la electricidad y el interés era que, entre comillas, que no nada más pudieran suministrar la energía eléctrica, las que, entre comillas, fueran las que estaban en ese momento en el que se dictó la sentencia, entre comillas, suministrando energías limpias, pero no que querían que vinieran otras empresas también que obtuvieran el certificado de energías limpias a suministrarlas. Y no aceptaban que fueran hidroeléctricas, situación que finalmente nos comprometía para que no fuera un servicio público. El argumento de los accionantes es que eran monopolios. Tengo modestamente un libro sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sé que esto no es un monopolio. Está regulado bajo el artículo 27 constitucional, que dice que todos, bueno, mi abuela y varios de mis familiares dieron sus joyitas, todos sus anillos, para que fueran patrimonio de los mexicanos, lo que es hidrocarburos, energía eléctrica. En la época de Cárdenas. Claro. Entonces, ahorita ya se estaba llevando toda la privatización, una parte era energía eléctrica. Y eso fue lo que sostuve, o sea, no forma parte de un... Y la gané con los 4, estuvo muy discutido, pero la gané por 4 votos. Ahora, llega usted, es nombrada, elegida, no me corregirá el verbo, por López Obrador para que sea ministra. Y lo primero que hace usted es renunciar al partido Morena. Para decir, como lo que nos acaba de explicar, yo no soy de un partido, sí soy de izquierda, que es distinto. Y llega a una corte claramente inclinada hacia lo neoliberal. En la época que usted llegó a la corte, el 80% de los asuntos que se trataban allí eran fiscales, o sea, de los muy ricos, de los grandes contribuyentes de este país, los billonarios de este país. Le quiero preguntar sobre cómo llegó, cómo se relacionó con los otros ministros, qué tan difícil fue la llegada de las otras ministras de izquierda y otras cosas le quiero preguntar. Gracias. Volvemos. La Corte empieza a ser el bastión de la derecha en la práctica, empieza a parar una barbaridad de todas las iniciativas ¿sabes del qué presidente? Me dijo Luis María, ahí te va. Sí. Estábamos peleando uno del agua.
oye, es que, no, que paguen el agua, le digo, es un derecho fundamental, está en la Constitución, el mínimo indispensable para cualquier persona lo tienes que garantizar. Pues no, ¿No? si no tienen dinero, pues que se queden. Y el problema en México ¿Si se es queden que sin agua? Sin agua. O sea, Sin agua. ¿qué? Sin agua. Loretta, llegó usted a una corte superior de un poder judicial en donde en la corte se veían el 80% de los casos eran fiscales, o sea, pertenecientes de la incumbencia de una clase social, la clase social más rica de este país, el 1%. El 80% le sorprendió, ya lo sabía, le incomodó. ¿Cuál fue su reacción? No nada más los asuntos fiscales, o sea, todos los asuntos. Yo creo que la época en que hemos aparecido los ministros de la Corte, la más importante, donde hemos salido a relucir, no nada más por pintarnos como buenas personas o como muy malas, o sea, jamás yo no me acuerdo en otra época que la Corte haya tenido una imagen en la opinión pública tan importante, para bien o para mal, Sí, sí, sí. ¿no? Como el sexenio pasado. Ahora, me tuve que acostumbrar a que mis proyectos fueran rechazados, es decir, que no tuviera el voto de los otros ministros. Por ejemplo, en el caso de los lo voy a platicar, los comisionados del INAI, ¿no? Es un procedimiento que era muy complicado, que era una parte, el nombramiento venía por parte del Senado de la República y otra participaba el presidente de la República. Y es una decisión, eso es lo que yo sostenía en mi proyecto, política. Es decir, tú no podía la Corte decir, te ordeno que para antes de la fecha que termine este periodo, tú tienes que haber designado a los integrantes del INAI. Y eso fue lo que resolvieron. Incluso, todavía estaba Luis María Aguilar, dijo, si no lo hacen así, pues les vamos a aplicar las sanciones y era la destitución. Entonces, al final, me acuerdo en una fil que estaba Santiago también, Santiago Krill, y le preguntaron, también estaba Carmen Aristegui, y les preguntó, yo les dije, mi proyecto sostenía que esta facultad es una facultad del Senado de la República, que nosotros no podemos inmiscuirnos, es una cuestión política. No podíamos designarnos nosotros. Se politizó todo en la Todo. Suprema Corte. Todo. Y se polarizó. Y se polarizó. O sea, sabíamos, tanto así que yo puedo decir, usted es una ministra de izquierda porque lo saben todo el mundo y todo el mundo sabe quiénes son los de derecha, que son los otros 7, que fueron nombrados durante la época neoliberal de este país. Hay una lógica histórica. Sí, es la realidad, por eso es muy buena la reforma. ¿Por qué? Ojo. Porque no va a depender de un presidente el que llegues a ser nominado. Es una gran diferencia. Va a ser la gente. Exacto. Se le abren las posibilidades, se inscriben a la convocatoria, después reúnen los requisitos, hacen la entrevista de idoneidad, después, si tú estás en funciones, como es el caso de nosotras 3 y de los otros jueces y magistrados, pasan a integrar automáticamente, parten las listas de elección y los que no, pues ya será el procedimiento de la tómbola y van a estar ahí y la voz final la van a tener la ciudadanía. Conste que no va a haber ni colores, no hay colores, no hay partidos, no hay ni fotito, caramba.
Bueno, va a implicar que la gente va a tener que estudiar o votar Eso. por los famosos. Va a tener que estudiar e informarse. No va a ser un proceso sencillo, pero es la gran diferencia. Ahora, regresando a la línea histórica, estamos haciendo acá en Largo Aliento la historia íntima de esta reforma. No nada más quedarnos con los periodicazos, las noticias instantáneas, sino tratar de hacer un relato de qué sucedió antes, durante y qué sucederá cuando ya sucede la votación. Hay la suposición de que estos ministros que atendían los asuntos fiscales tenían predilección por esa clase muy rica. Y no será una sorpresa para usted si le repito lo que dice la gente común, que compraban jueces. ¿Qué observó usted en ese sentido? A ver, lo que yo observé en general, porque tengo que puntualizar algo. Tu servidora, a diferencia de los otros ministros, nada más Luis María, pero fui consejera de la Judicatura Federal, lo cual implica, pues, es que es el órgano principal, ya va a ser ahora el Comité de Administración y está el Tribunal de Disciplina. Pero siendo consejera, y era presidenta de la Comisión de Carrera, integraba vigilancia y integraba disciplina, lo cual voy a decir de manera más Coloquial, más sencilla. Yo veía la vida de todos los jueces y magistrados, todos. O sea, entraban, presentaban sus exámenes, los ratificaba y ya después veía la jubilación. Veía todas las, lo que eran las visitas, porque integraba vigilancia, y veía el procedimiento disciplinario. ¿Qué es lo que yo observé? Loreta Ortiz. Sí. Bueno, lo que observé es que no había procesos, algunos para precisamente enmendar las situaciones las voy a mencionar: acoso sexual, violencia contra mujeres, tráfico de influencias, tráfico de, pues sí, de corrupción, tráfico de favores, eso. ¿no había procedimientos? Es que a nadie se le hacía responsable. A nadie. A nadie. A nadie. O sea, yo tenía jueces que tenían, bueno, alguno ocasionalmente, ese nadie, no lo voy a generalizar, alguno, pero muy pocos relativamente. Presentaban tenía yo que ratificarlos a los 6 años y tenían 11 denuncias, 10 denuncias, y cuando llegaba el procedimiento para antes de que los tuviera que resolver, que los ratificábamos, yo no tenía más información. O sea, se acababa. Y yo no podía resolver, o sea, sin pruebas. Un poder judicial sin vigilancia. Sin vigilancia y sin los dientes Y sin los dientes para poder acabar con la impunidad. Y los otros ministros, los que ya estaban allí, ¿tenían una conciencia crítica del Poder Judicial o así era? No, es que ahora me dicen, reclaman porque yo hago esos comentarios, ¿no? Dicen, es que Pues sí. no son todos, no digo que son todos corruptos. Lo que sí digo es que había corrupción, bueno, te voy a platicar un ejemplo de estas, que sí lo llevamos hasta el final. Un magistrado que llevaba más o menos, para que se mida, 11 años siendo magistrado, 11 años. Gracias a Arturo Saldívar, porque estaba él como presidente, Verónica de Gives, Bernardo Bates y tu servidora, éramos 4 votos, resolvimos a favor de llevar el procedimiento en contra del magistrado. Había grabaciones de acoso contra las mujeres. Grabaciones. Grabaciones, 11 años después. Bueno, y entonces este magistrado les pedía a las mujeres del tribunal donde él trabajaba, las guapas, él era bajito, unas altotas, guapotas, así todas llamativas. Descríbelo a él, porque es un chaparrito. Y las otras eran altotas, así muy guapas. 90, 60, 90. Sí. A que la sobara diariamente. Que él la sobara. Él la sobaba.
en su seno, la sobaba, diario, diario, diario. Cuando llegó a las audiencias conmigo, ¿no? Me decía, yo le dije, pero ¿y este comportamiento? Ay, ¿qué quiere, consejera? Usos y costumbres. Sí. Usos y costumbres. O sea, yo casi me faltaba. Y era... Y José Agustín, ¿sabes qué lo que me dijo? No, pobrecito, mira, es que lo vas a dejar sin su jubilación. Y no. ¿Qué tal? ¿Y qué, No, qué, entre y qué varones hiciste? se defiende. No, le dije, no me digas nada. Y sí lo inhabilitamos, ¿eh? Lo inhabilitamos. Como una feminazi. Pues es que esto No, en contra es de la mujer. tremendo, Tengo tremendo. otro Sí. asunto de, le puedo decir, trata laboral. Sí. Otra persona, mujer, para variar, que para estar en un tribunal, le decía, pues tú vas a tener que cuidarme a mis niños, hacerla de chofera, de cocinera, me llevas la ropa a la tintorería, o sea, todo. ¿Alguien? ¿Una mujer empleada? Una mujer empleada ahí. ¿Que era como abogada? Qué barbaridad. Abogada. Y que se la llevaba para que le hiciera... Esos son los asuntos que yo viví. Ahora, El nepotismo también era también había rampante, nepotismo, ¿no? también Sí. veíamos los temas de adscripciones. Ahora, por ejemplo, el ministro Aguilar. Sí. O sea, llega el caso de Salinas Pliego y lo guarda en un cajón. Y 10 meses después el presidente dice en la mañanera, saquen del cajón el caso, tiene que pagar impuestos. ¿Qué reacción hubo cuando el presidente dice en la mañanera eso? ¿Qué reacción hubo en la corte? Esa es la otra, ese es el otro punto central. Ese es el otro punto. Yo creo que es el fundamental. Uno de los fundamentales. Bueno, ya no sabe uno ni cuál es el fundamental. Pero, por ejemplo, tengo un asunto ahorita. Yo llegué, ya estoy cumpliendo 3 años como ministra de la Corte. Bueno, Fernando Franco, que fue mi contemporáneo en la Libre, bueno, se tardó 15 años para resolver una situación muy delicada y la resolvió mal, además. Mal. Ahorita te voy a decir. La cuestión de límites entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Es un asunto muy delicado el de los Chimalapas. Bueno, y hay problemas entre los Chimalapas de la zona norte, Chimalapas de la zona sur y la cuestión de Chiapas. Bueno, estuvo mal dictada se tardó 15 años. ¿Y por fue qué el se último. tardó 15 años? No sé. Bueno, en el caso del ministro Aguilar, no lo dirás tú, yo me atrevo a especular que porque le convenía a Salinas Pliego y tiene una amistad o una relación económica con él. Lo digo, no hay de otra, pues. No lo estoy diciendo yo. Sí, en este caso, pues de verdad que no lo sé, pero además los límites estuvieron en mojoneras que están en el mar, o sea, estuvo mal dictada. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso también lo digo ahora con el paro que hubo en el Poder Judicial. Cosa más violatoria de los derechos fundamentales fue ese paro. Hubo una huelga del Poder Judicial. Pero es que no pueden ¿En qué irse a la planeta? huelga. Otra vez, exacto. Voy a Alemania, tengo amigos, parece que tengo muchos vínculos con Alemania, pero es que tengo amigos. Ajá. Entonces una jueza y dice, yo soy, incluso la Corte Europea de Derechos Humanos quiere modificar esta situación, pero ellos los nombran y no se pueden ir a huelga. En ningún país del mundo es un servicio como el servicio a la salud. Yo no te puedo decir, oye, si estás enfermo y quieres entrar en una huelga, regresa a los 282 días. Que eso fue lo que duró el paro, ¿eh? ¿Cuántos? 82 días. Muchísimo. Muchísimo. Y todos esos asuntos, pues, salvo los urgentes, pero que fueron los menos, no se podían atender. Todo por un derecho que podían ellos manifestarse, pero sin afectar el derecho de acceso a la justicia. Yo nada más te digo, imagínate, eso me acordé, los Chimalapas me fueron a ver, tenían cita y cerraron las puertas y no los pude recibir y me dicen, pues váyanlos a ver
a la banqueta. O sea, no había una conciencia dentro del Poder Judicial, una conciencia mayoritaria de esto tiene que cambiar, tenemos que reformarnos por dentro, esto está, no había conciencia de eso. Estamos muy bien. No. Estamos perfectos. Bien pagados, además. Bien pagados, estamos perfectos. Somos el Poder Judicial perfecto. Pluscuamperfecto. Y no se puede hablar mal del Poder Judicial no se puede entre hablar. nosotros. Y los que están adentro son la maravilla de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Son las estrellitas marineras. Un poco me recuerda lo que pasaba en los medios de información. O sea, que en los medios de información todos sabíamos la corrupción enorme, rampante, mayoritaria de los medios de comunicación, pero no se podía, había un dicho, perro no come perro. O sea, no se podía hablar de eso porque era traicionar al gremio. Exacto. Le decían, por ejemplo, el caso del de usos y costumbres, ¿no? Eso es buenísimo. Me dice que está buenísimo, pero así es con todo. Tú no vayas a decir nada y yo me quedo calladito y el de enfrente se queda calladito y todos nos quedamos callados. Sí, claro. Eso es y lo que defendemos pasaba. nuestra... Y defendamos a nuestro gran gremio, a nuestro perfecto Poder Judicial. Y no, por eso digo que no había dientes. No hay dientes. Ahora ya vamos a tener a un tribunal de disciplina que ni siquiera los ministros, o sea, no vamos a gozar de fuero, vamos a ser responsables frente a quién, frente a la ciudadanía. Porque además ya no existen estos periodos larguísimos para ser ministro o magistrado, se acorta todo. Pero lo más importante es que vamos a ser responsables. Claro. Porque llegan a ser ministros y no pueden hacer nada. Ahora, sobre los dineros, que eso, López Obrador le puso mucha importancia a eso. En 2019 pide públicamente que los ministros se bajen los salarios. Y luego cuando tú ya eras ministra, en el 2020 y 2021, lo vuelve a pedir. ¿Qué reacción tenían tus colegas ministros? A ver, esto es importante. Esa reforma ni siquiera la hizo, la Constitución no la hizo Andrés Manuel. No, la hizo Calderón, fue el primero que pidió. Y ya les habían pedido a los ministros de la Corte que se bajaran el sueldo y sí se escabieron, así como diciendo, nosotros no nos van a bajar. La primera sacudida, o sea, en mi caso yo lo reflexioné, lo prometo, no me lo bajé, porque en ese momento yo tenía el personal de la ponencia y que sí, es como en cascada, un efecto en cascada. Me lo bajo yo y les baja a todos y ya. ¿A tu equipo? A todos. Las condiciones generales de trabajo pues, no se iban a respetar. Ahora que ya está la reforma, ya quedó establecido que se les va a respetar las condiciones generales de trabajo a los trabajadores, sean de confianza, sean... Y casi recibo lo mismo mi coordinador de ponencia que tu servidor. Yo sí estoy de acuerdo en que eran muchos privilegios, eran muy altos salarios, y que para esto, para ser ministro de la Suprema Corte, sí, algunos no estarán de acuerdo, pero yo personalmente, ¿cómo decirlo? Pues no... Necesito poco para vivir, ¿no? O sea, yo nada más necesito mi cama y los libros. Bueno, es un honor, ¿no? En además es un honor. Países se considera un honor. Un honor, un gran honor. Sí. Pero además las necesidades de las personas, pues habrá otras que quieran adinerarse, pero en mi caso personal no. Y en ese momento, Loreta, también la Corte empieza a ser el bastión de la derecha en la práctica, empieza a parar iniciativas, nos hablaste de lo eléctrico, pero empiezan a parar una barbaridad de todas las iniciativas ¿sabes del qué presidente. Me dijo Luis María, ahí te va. Sí. Estábamos peleando, pues tengo un montón de casos. Uno del agua, no sé si también está. Oye, es que, no, que paguen el agua, le digo, es un derecho fundamental, está en la Constitución, el mínimo indispensable para cualquier persona lo tienes que garantizar. Pues no. ¿No? Si no tienen dinero, pues que se queden. Y el problema en México es que sin agua. Sin agua. O sea. Sin agua. ¿Qué?
sin agua. Si no tienen dinero, que se queden sin Sin agua. agua. Y participé en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México y en la Constitución Federal hay un artículo que dice toda persona tiene derecho al agua. Es un importantísimo ¿Qué derecho. es una ceguera? ¿O es Yo un no, clasismo? de veras que no lo ¿Es entiendo. ideología? ¿Qué es Yo no lo esta entiendo. falta de No, es contacto una con los falta, demás? Por eso digo, es falta justicia social. O sea, no han tenido. También para eso sirve la reforma. Siempre les he dicho, son ministros, yo me incluyo, pero yo soy la más aterrizada. Viven en el Olimpo de los dioses, ¿no? Conste que yo era Afrodita, Afrodita, no cualquier diosa. Afrodita, y estaba yo tocando, pues, que Afrodita, la lira, un instrumento bonito. Pero ¿cómo? Y no, es que así son los ministros. No tienen contacto con la realidad. No lo tienen. Y entonces yo les decía, tómense un vasito diario de realidad. Bueno, estamos en el asunto de una concubina. Y me dijeron, Luis María para variar y Alberto Pérez allá. Una pensión de viudez del Seguro Social que le dijeron a la concubina, como tú no eres la esposa, no te vamos a pagar. Y entonces yo les dije... ¿No les va a pagar nada? ¿Después de cuántos años de amaciato? Ya se había ido la esposa a Estados Unidos, ya tenía otra familia, no le interesaba la pensión. Y en cambio con la concubina, más de 10 años, ya tenía hijos, ella fue la concubina la que lo apapachó, lo cuidó, en fin, todo. Entonces decían, ella no, y ellos porque es dijeron, concubina. No, porque es concubina, papelito. Y entonces yo les dije, a ver, ¿saben cuántos? Y eso lo tengo por datos del INEGI. ¿Cuántos personas no desean casarse en la Ciudad de México? O sea, viven porque con parejas. Sí, o sí. sea, y no nada más afectaba a las parejas heterosexuales, sino también a los de la diversidad sexual, porque era no reconocer ningún matrimonio. Entonces, ¿qué? ¿Es Ningún una especie de Y ligereza entonces, con las consecuencias sí. reales? ¿Sabes cuántas personas no se casan? Pues no se sé. quieren casar, el 70%. El 70%, 70. sí. Y con ese, yo logré convencer a Yasmín Esquivel y a Javier Ramírez, y ya me dijeron, bueno, ok, te vamos a dar esta concesión. Y con un precedente se ayudó a millones de mujeres para que hoy, sin reforma, recibieran la pensión de viudez siendo concubinas. Volvemos en un instante. Pero en ese momento que entra el calambre tremendo del presidente de la República diciendo, ellos pensaron que no iba a pasar. Que no iba a pasar. ¿Por qué? Porque no iba a ganar. Yo los veía muy contentos, muy desafanados, muy así como... Y de repente, como que le apostaban a que iba a ganar Xochitl, pues es la verdad. Creyeron que iba a ganar Xochitl. Ministra Afrodita. Afrodita, exacto. Nos contabas que la actitud de los supremos jueces es vivir en un Olimpo, despegados de la realidad. Uh-huh. Estos ministros, algunos vienen de la clase proletaria, pero dejan pierden su identidad de clase en cuanto ganan dinero. Pues sí, no sé. A mí en alguna ocasión me llamaron hasta traidora de mi clase. ¿Ellos? Ellos. ¿Traidora? ¿Tu clase siendo la de ellos? Pero yo soy de clase media, sí, que claro. Tampoco fuera fifí. ¿Traidora? O sea, esa era la conciencia de clase. Sí. Nosotros somos la clase alta de este país, tratamos con la gente de la clase alta. No pueden entender que hay personas que, pues sí que independientemente de su clase social tenemos una conciencia de todos. Y de todo. Claro. Claro. Ese es lo más importante. Que en mi caso particular, yo se lo agradezco a los jesuitas. Así. Sí, los jesuitas. Y estás en la corte y el presidente debe nombrar, es su derecho,
otros 2 ministros y elige 2 ministras. Primero, Yasmín Esquivel, estamos hablando del año 2023. En enero, Yasmín Esquivel y en octubre, Lenia Batres. Mujeres de nuevo. Y las reciben pues con 2 escándalos. Sí. ¿No? Yasmín. Sí, como que no nos quieren mucho a las mujeres. ¿Será por mujeres o será por que son de izquierda? Pues yo creo que las dos. Bueno, a mí un comentario que me hizo Jorge Mario Pardo Rebolledo, y estaba también Luis María Aguilar, en una cena me dijo, no se hacen las sentencias nada más de libros. Yo estaba empezando, a punto de empezar. Y le dije, pues sí, no se hacen las sentencias nada más de libros, pero ayuda mucho. Porque tu servidora es SNI 3 y tengo 12 libros. Sistema Nacional de Investigadores. O sea, porque vengo de una vida académica. Entonces, ¿según él de dónde? ¿De las relaciones personales? ¿Son relaciones públicas las sentencias? A ver, es que ese es el punto. Los ministros, no digo que todos, pero la mayoría, obviamente no digo que todos, pero la mayoría de los nombrados, tienen un despacho, o lo tenían, y tienen con eso... O sea, es un negocio, es una red de negocio, es un gran negocio. Cambio, los que venimos de eso, de una vida académica, de una cuestión que no tenemos despacho, yo no tengo despacho ni tendré, pues no estamos atados a esa red de intereses. Y eso fue lo que dije en la primera entrevista después de que fui nombrada en el Senado de la República, que hay que recalcar que la oposición completita votó por mí ya cuando... la tercera ocasión, pero completa. En mi caso, yo no tengo ningún compromiso económico con nadie. Vengo de una vida académica tal cual. Y casi todos ellos tienen despachos adyacentes, la familia. Adyacentes. O los hijos, sí, o los familiares, o ellos mismos. O sea, entonces llega un empresario que no quiere pagar impuestos y se va al despacho tal y dice, ¿cómo no? Te pasamos con nuestro pariente, y se aprueba que deja de pagar 63,000 millones de pesos. Es que es un negocio redondo. 63,000 millones de pesos puestos en CETES son 6,000 millones de pesos. Y ya pagarle al despacho y al ministro, ¿qué será? 200 millones de pesos, pues es una ganga. Sí. Y bueno, te preguntaba sobre este recibimiento feroz a Yasmín Esquivel y a Lenia Batres, ¿no? A Yasmín filtran el rumor de que tiene una tesis de licenciatura plagiada. Independientemente, ya me dirás tú, si es plagiada o no, esto fue algo filtrado para tumbar su capacidad de ejercer su trabajo. Y en el caso de Lenia, esto ya es ridículo. Filtran un video en donde está en la vecindad donde vive, en chanclas, enojada con su hijo, porque ya métete, y dice algunas palabras que usamos todos cuando nos encabronamos. Y esta es la campaña para desprestigiarla a ella y nombrarla la ministra burra. Fue muy violento, ¿no? ¿No te sentiste tú intimidada? Sí, es muy violento. Sí. O sea, era una intimidación a ustedes tres. A las tres, sí, sin la menor duda. Y en mi caso, porque yo no competí para la presidencia de la Corte, Lenia todavía no llegaba, pero sí había una situación. Yo llegué a pensar a ver qué me filtran, a ver qué historia me sacan, a ver qué me inventan, porque eso es lo que llega a pensar uno, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, pues digo, yo no me acuerdo si en ese momento no tenía yo ninguna historia y la pasé así como que... Bueno, pero juzgando lo de Lenia, te pudieron haber sacado en el salón de belleza pintándote el pelo y pues eso sí. hubiera sido el escándalo, porque lo de Lenia
no tiene ni siquiera un carácter legal, que dice dos groserías, es absurdo. No se justifica bajo ninguna perspectiva. Estaban muchas cosas en juego. Entonces, además de estos casos que nos cuentas, de tal volumen de dinero, es también la presidencia de la Corte, ¿no? Sí. Norma Piña es electa presidenta de la Suprema Corte en ese intenso 2023. Sí. Una ministra originalmente electa por un presidente priista. Sí. Es un año antes de las elecciones presidenciales, además. Y ahí yo creo que suben los decibeles de la politización de la Corte. Y de pronto López Obrador habla en la mañanera de una reforma judicial para copetear la atención. Habla de deshacer el Poder Judicial y vaciarlo de jueces, magistrados, ministros y volver a armar todo. Eso, ¿qué tanto escandalizó a los ministros y qué tanto creyeron que iba a suceder? Esa es una muy buena pregunta, pero yo hago memoria sobre lo siguiente. Hace más de 25 años, yo estaba como directora en la Ibero, Naciones Unidas. ¿En la Escuela de Derecho? De Derecho, como directora, sí. Estaba como rector, no se me va a olvidar, en ese momento, Enrique González Torres, y había invitado al relator especial de Naciones Unidas porque se pusieron a evaluar todos los poderes judiciales de los distintos países de Naciones Unidas. Y México no salió muy bien evaluado. Entonces lo traje de Kuala Lumpur, a este relator especial, y vino y dio una conferencia ahí en la Universidad Iberoamericana. Y todos los problemas, así, todos se han tratado en esta reforma. La unificación, la unidad en una sola persona del Consejo, presidenta del Consejo y presidenta de la Suprema Corte. Nada más nefasto. La corrupción, el nepotismo, o sea, todo venía ahí. Incluso lo publicó otro librito, pues este es más chiquito, es una cosita así, se llama Mitos y Realidades de un Informe. Entonces ahí analicé el informe del relator especial de Naciones Unidas. O sea, tú tenías muy ordenada los problemas del Poder Judicial. Ajá. Y ellos no. Pues no, por eso te digo que no están, ellos están como con Zeus, con en otro mundo, en otro planeta. En el privilegio. Pues sí, no viven la realidad, no están en contacto con las personas. Pero en ese momento que entra el calambre tremendo del presidente de la República diciendo ellos pensaron que no iba a pasar. Que no iba a pasar. ¿Por qué? Porque no iba a ganar. Yo los veía muy contentos, muy desafanados, muy así como, y de repente, pues yo los vi como que le apostaban a que iba a ganar Xochitl, pues es la verdad. Creyeron que iba a ganar Xochitl. Esa era la conciencia que existía. Y entonces, a ver, yo como dramaturga, lo que yo observo es que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, asume el discurso de los analistas de la derecha, o sea, esos que publican en los periódicos y salen en los foros de la televisión, donde se hacía equivalente la reforma al Poder Judicial a la desaparición del Poder Judicial y se decía, y acá empieza la dictadura, que ella toma ese, ya sea bien intencionadamente o mal intencionadamente, asume ese discurso y dice, ¿es la derecha o la barbarie? Pues sí, asume un papel. La sesión esa histórica, la del 5 de diciembre, en la que se presentó la acción de inconstitucionalidad, a ver si procedía o no era declarar inconstitucional la reforma. Improcedente. Entonces, declarar la inconstitucionalidad. Y que al final nos salió con que no eran, íbamos a discutir si eran necesarios los famosos 6 votos u 8 votos.
Ahí fue cuando yo volteé y dije, no puede ser lo que estamos viviendo. Y ahí fue cuando yo, personalmente, yo dije, esto no es imparcialidad. ¿No soltaste la carcajada? No, O pues sea, yo nada más abrí la cara así, como diciendo, es lo que nos faltaba. O sea, se trató de transar a los ministros y al país. O sea, cuando frente dije, a las cámaras. con 4 o 8 votos, y ahorita lo vamos a discutir, ya que 4 te habíamos dicho, 4, que era improcedente, totalmente improcedente, la acción de inconstitucionalidad. Entonces dije, ahorita vamos a discutir si son 6 o 8. No lo podías creer. No lo podía creer. O sea, es que era como estar jugando póker y de pronto sacar Te tu cambian baraja. las reglas del juego. Claro. Te las cambian. O sacar tu as y dice, me lo traje de mi casa. Dije, ¿por qué me voy a esperar o a consecuencia? O sea, y luego, te soy franca, luego después Lenia empezó a decir, yo no estoy de acuerdo. Yo dije, bájale, que ya, cuando acabamos, que decidimos que salía con los 8 votos, ya dije, ya, nos vamos. Me entrevistó Julio Astilleros, no se me va a olvidar. Y entonces dije, sí, en ese momento yo dije, aquí no hay imparcialidad. Claro, es cuando tú empiezas a hablar más directamente sobre lo que está sucediendo. Pues es que... ¿Y Lenia qué? ¿Lenia estaba bordando en el vacío cuando ya estaba decidido? No, porque ella, no, pues en ese momento, no sé, como que estábamos tan enfrascados en ese tema, que como que en ese momento dijo, bueno, no, yo estoy con... Pero yo le hacía señas, ya, la sacamos, ya, hay que pararle, ya, se acabó esto, se acabó el round, porque fue un round. Sí. Fue un round. O sea, yo nunca había tenido sesión más angustiosa que esta. Sesión más angustiosa. Porque las otras, pues sabía que las iba a perder. Era pero equivalente a un golpe de Estado, si hubiera procedido. Sí. Y si no hubieran estado ustedes allí, hubiera procedido. Pues sí. ¿Para qué? Ministra, es un privilegio hablar contigo, es un privilegio lo que nos estás contando. Necesitamos el relato interior de lo que sucedió y creo que yo lo estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho. Te propongo algo, se nos acabaron los primeros 50 minutos, te propongo que nos quedemos, nos sigas relatando, lo grabamos y lo pasamos la próxima semana. De acuerdo. Y amigos y amigas, por lo pronto se acaba esta conversación y los espero para que vean la continuación la próxima semana.